Sabemos, les estoy explicando el blockchain, una palabra extraña que muchos a veces escucharon, pero que no se entiende cabalmente qué es. Y para que se entienda de forma más práctica, imagínense que es una tecnología diseñada básicamente para contener un registro de datos en la nube, de forma en Internet, digamos, abstraída en la nube de Internet. Este registro de base de datos está caracterizada como si fuera una bitácora o una especie de base de datos o un libro contable, a ver si hay algún contador en la sala, en el cual únicamente uno puede añadir registros. No puede nunca ni borrar ni modificar ese registro que uno incluye. Una vez que ese registro se agrega a la cadena del blockchain, es inmutable para el resto de la humanidad de la eternidad. Y si alguien, en tal caso, quisiera modificar ese registro, únicamente lo podría hacer agregando nueva información, nunca borrando la anterior. Entonces, a prima facie, lo primero que podemos ver es que es un recorrido totalmente auditable. Cada información que se agrega, uno puede seguir a lo largo de toda la historia de esa información, desde el comienzo hasta el final de la trazabilidad de esa información. Ahí podrán leer las características, no voy a ponerme a leer la pantalla, pero básicamente tendríamos que entender que más allá de esa trazabilidad de información que yo les estoy planteando cuando uno se arregla el registro, el proceso del blockchain está trazado por métodos criptográficos que aseguran que la información que uno está mostrando sea real, sea fidedigna, que se garantice la identidad de quien sube esa información y que se garantiza a su vez que la información que se sube está aplicada de forma tal que nadie, ni siquiera el mismo propietario de esa información, pueda modificarlas sin que el resto de la sociedad se entere. Les dije que iban a tratar de tomar condiciones muy abstractas para de a poco ir bajándolas a la realidad. Ahí me quiero ir. Imagínense también, por ejemplo, una oficina en la cual hay una computadora, pongámosle un servidor, donde está la información crítica de lo que manejan en esa oficina. Cualquier persona que quisiera robar esa información, por ponerles un ejemplo, iría a esa computadora, la hackearía de alguna forma, 1, 2, 3, 4 la contraseña, y toma toda esa información. Eso significa una red centralizada. La información estaba en esa computadora. Ahora bien, el blockchain actúa como una red casualmente descentralizada. La diferencia en el cuadro es bastante específica. Está andando solo esto. En una red descentralizada la información, cuando se accede, en este caso a esa oficina, no está derivada en un solo servidor, sino que está diseminada en todas las computadoras de la oficina. Y si van un poquito más allá, diseminada en todo el edificio donde está esa oficina. Y si van más allá, está diseminada en cada computadora que esté conectada en Internet de la Argentina y del mundo. Entonces, cualquier persona que quisiera hackear ese servidor que contenga la información, tendría que hackear el 97% de la red descentralizada, que hoy en día no hay condiciones técnicas para hacerlo. Entonces, no solo ya estamos hablando de identidad de la información, sino que estamos hablando de protección de esa información. Pongámosle, por ejemplo, algo que nos traza a todos como el ReproCan. Un registro creado para usuarios y usuarias de cannabis, en el cual uno tiene que acceder a dar esa información al Estado para que el programa esté acorde a lo que uno inmersa en esos datos. Cabe la posibilidad de que esos datos estén en el Ministerio de Salud, por ponerle un ejemplo, y que ese servidor del Ministerio de Salud tenga un agujero de seguridad de los tantos conocidos, en el cual esa información se accede y contemple el lugar donde se cultiva cada persona
en la Argentina. Inicié esta conversación, esta ponencia, hablando de los presos y presas por plantar. Cualquiera que entienda y que haya vivido el peso de las fuerzas policíacas por tratar de autosustentarse de cannabis, sabe que brindar la información donde cultivamos debería ser un secreto a 7 llaves. Y nosotros estamos planteando una información que puede ser fácilmente asequible en el caso de algún traspié informático de los cuales existen en todos lados. Entonces, sin hablar sobre ese registro en particular, sino en definitiva cómo manejamos la información y el concepto de la información que manejamos, era un caso para mostrar los problemas de seguridad que puede tener una red centralizada frente a una red descentralizada completamente. Ahora pensemos que más allá de ese registro que está en ese servidor, yo les dije que había métodos criptográficos que aparte bloqueaban ese acceso de información. No es el motivo de esta ponencia entender cómo llegamos a esto que les voy a exponer. Para eso existen matemáticos locos que dedican su vida a eso. Básicamente contarles que uno de los métodos de criptografía que utiliza el blockchain se llaman hash o digestos criptográficos. No es ni más ni menos que lo que ven ahí. Pongo una foto de un perrito hermoso. La función criptográfica me devuelve un código alfanumérico que llamamos digesto criptográfico o hash. El solo hecho de cambiar, así sea una foto en blanco y negro, ya me devuelve un hash completamente distinto al original. Porque la función criptográfica así lo estipula. Y esa información y ese hash es exclusivo y universal para esa foto subida. Entonces, básicamente, nosotros cuando exponemos esa foto a la nube, podemos asegurar que esa foto es nuestra, porque la firmamos digitalmente cuando la subimos, y ni siquiera tenemos que subir la foto a la nube, sino simplemente subir el hash, porque ahí funciona como clave pública y privada, porque nosotros podemos asegurar mediante ese mismo hash que la foto que estamos subiendo, que está en nuestra computadora, es la foto original y nosotros somos dueños. Pero no solo eso, aparte, le estamos diciendo a los demás que nosotros, dueños de esa foto, no podemos cambiar cualquier cuestión sin que ellos se enteren. ¿Se entiende? Una modelo que sube una foto no podría cambiar su estética por filtros de informática para verse más linda sin que todo el mundo se entere que cambió la originalidad de esa foto, porque cambiaría el digesto criptográfico. De alguna forma ya estamos hablando seguridad en cuanto al manejo de la información, autenticidad en el manejo de esa información y la garantía de la información. Espero que se entienda, me están mirando con cara como... Sigamos. Ahí. Todavía se vuelve todavía más necesaria la abstracción. Cada parte que nosotros pretendemos meter en la cadena de blockchain, una foto, metemos un hash que indica que esa foto es nuestra y la queremos meter en la cadena. A ver cómo se los explico. Básicamente uno puede meter en esa cadena cualquier cosa que se les ocurra, desde una transacción o divisa de criptomonedas, una foto, un documento, una línea de texto que indique cualquier cosa. Lo que nosotros estamos haciendo es, desde una clave privada, desde algo privado, forjarlo en la nube de forma pública, pero las condiciones del hash es que vos podés hacer público sabiendo la identidad de eso, pero en retrospectiva no podés a partir de un hash descubrir lo que estás planteando. ¿Se entendió? O sea,
Alguien así tenga el hash público, no sabe que ese hash es esa foto del perrito, porque si no tendría que destrabar criptográficamente ese código. Entonces vos, por ejemplo, de nuevo al registro, volviendo al registro, yo podría ser Pablo Alfie en la privacidad y ser H503224 de forma pública. Entonces yo tendría acceso a un status quo legal de autorización sin mostrarle a toda la sociedad que soy yo mismo. Espero se haya entendido. Ahora bien, cada transacción que nosotros querramos hacer desde nuestras computadoras en las casas se agrega a la cadena de blockchain y muchas transacciones juntan conforman un bloque. Ese bloque es subido a la cadena a través de nodos. Esos nodos son computadoras. Ahí el gráfico un poco lo dice. Esas computadoras se ponen de acuerdo entre ellas para entender qué bloque puede subirse. Esto significa que volvemos a la identidad absoluta de quién sube ese bloque a la cadena. Mucha gente que ha escuchado hablar del blockchain quizás lo relaciona absolutamente con el Bitcoin. El Bitcoin nació como una criptomoneda a la par del blockchain, que básicamente lo que hace es estipular las condiciones necesarias, de forma virtual obviamente, de las garantías que puede dar cualquier moneda. Hoy sabemos que cualquier divisa que corre en el mundo está basada, su potencial y su poder, en la confianza que los usuarios le dan a través de un banco nacional. Este banco nacional actúa como, de alguna forma, obtentor de esa licencia para que los estados nacionales emitan dinero. Es esa confianza que nosotros poseemos sobre un banco centralizador. Ahora miren si la utilidad de que dos personas se transfieran plata entre ellas no existiera ese tercero que administre un contrato entre pares. Que no exista esa identidad bancaria que tenga que dar la responsabilidad de entender que esa moneda tiene un respaldo y que ese respaldo de monedas esté brindada por la capacidad de la tecnología de darle seguridad que esa transacción va a ser real. No sé si se entendió. Yo le quiero mandar a alguien plata. Si paso por un banco que va a tener mi plata por un rato y le va a dar al otro en otra cuenta, por esas transacciones me va a cobrar plata y estoy a la merced de que el banco, por ejemplo, tarde 3 días en hacer una transacción. Que todos sabemos que esos 3 días es lo que ellos trabajan, no es mi plata. ¿Por qué directamente no hacer un contrato con el otro? Decirle yo te tengo que transferir esa plata y que la plata directamente vaya en un contrato entre pares. De alguna forma, las criptomonedas se basan en eso. La utilidad, como dice, le da la seguridad, la cadena de bloques del blockchain, la creación de las unidades que van a estar transfiriéndose entre los usuarios. Ya no necesitas una entidad para determinar la utilidad de esa moneda. Espero que se entienda. Hablamos de que cuando uno quiere meter una transacción, me quedan 4 minutos. Hablamos de que cuando uno quiere meter una transacción en el blockchain, hay nodos que certifican la autenticidad de esa información que añadimos en el blockchain. Esos nodos que nosotros le llamamos que certifican la autenticidad, se tienen que practicar protocolos de consenso para decir, bueno, estas computadoras dicen que ese blockchain es real y lo agregan a la cadena. Hay 2 formas muy concretas de protocolos de consenso, voy a apurarme. Uno es la prueba de trabajo, se llama Proof of Work. Todas las computadoras que participan de esa red que estamos hablando trabajan como locos tratando de descifrar logaritmos muy complejos
para sellar ese bloque. Cuando un bloque de esas transacciones entra en la cadena de blockchain, se llama minado o sellado. Entonces los nodos que participan en el consenso de quién mete esa transacción, participan todos como locos tratando de ganar quién descifra primero el algoritmo para sellar ese bloque. Por lo general, cuando un nodo logra sellar un bloque, le devuelven el valor de una criptomoneda. Lo que pasa que si yo les estaría planteando este modelo, es muy poco sustentable, porque cuando nosotros decimos ese poder de cálculo para sellar fehacientemente un bloque, estamos hablando de servidores con capacidades infernales de procesamiento que trabajan constantemente para poder sellar ese bloque. Pero es un costo energético de tecnología absoluto. Entonces tenemos lo que llamamos, bueno, esa era la prueba de trabajo, un poco lo que les decía, participan todos los nodos, la probabilidad de minar el bloque es la capacidad de procesamiento que tenés para minarlo, compiten todos entre sí, es un poco sustentable porque consumen mucha energía y el primer nodo que logre sellarlo le dan una recompensa. Por eso es prueba de trabajo, trabajan. Tenemos lo que yo estoy planteando en una posible plataforma canábica, es la prueba de autoridad. En este caso hay algunos nodos particulares que ya no compiten entre sí para sellar ese bloque, sino que simplemente se pasan la autoridad uno a uno para completarlo. Como no tienen que competir en definir ese algoritmo, y es un algoritmo más bien sencillo, tiene un consumo energético nulo, indudablemente que haya nodos estrictamente exclusivos para sellar esos bloques hace que el concepto de sustentabilidad sea absoluto y, en definitiva, apoyado sobre esos nodos que podrían darle mucha más trascendencia tecnológica para que suceda, digamos. En algún punto, cuando inicié todo esto, les dije que el blockchain es como una base de datos que va ingresando información. Pero lo grandioso de la tecnología del blockchain son los llamados smart contracts. En inglés, contratos inteligentes, básicamente lo que hablábamos antes. A diferencia de una aplicación tradicional, pongámosle Google, yo tengo un montón de aplicaciones de terceros que permiten que yo hable con Google y les traiga mis mails. Hola Google, soy Pablo, sí, decime tu contraseña, esta es mi contraseña, te permito descargar todos esos mails. Eso lo puedes hacer con cualquier aplicación, hacia el servidor de Google. Pero ¿qué pasa? De nuevo con la visión del banco centralizador. Acá nosotros dependemos de la seguridad que me da Google, de que es una empresa seria, que va a cuidar mi información, pero siempre el flujo de información está destinado en un servidor central. Todos nosotros dejamos abiertas esas puertas hacia el contenido de la aplicación, en este caso Google, para que extraiga mi información. Pero mañana Google me dice, listo, yo no uso más, no trabajo más para la Argentina y toda nuestra información se perdió. O mañana Google me dice, ahora cuesta $20 por mes y yo estoy destinado a un tercero que me brinde esa información. En cambio, si nosotros tuvimos un contexto de smart contracts, ese contrato es privado entre pares. Aparte es inteligente porque un contrato puede disparar la generación de otro contrato. Los voy a poner en contexto. Juega River Boca. Hay una casa de apuestas que yo podría darle mi apuesta que gane Boca, en cambio, otra persona que gane River. Nosotros estaríamos destinados sí o sí a una casa de apuestas que por simplemente el manejo de esa información nos cobraría una comisión. En cambio, si yo podría ponerme de acuerdo con un X, si gana Boca me sacás de acá y si gana River me sacás de acá. Y hay un smart contract inteligente en la nube que permite que ninguno de nosotros dos pueda modificar esas condiciones contractuales
porque están establecidas de antemano y no hay un ente regularizador ni centralizador para determinar que eso suceda, sino que lo que determina las garantías de que suceda es la tecnología del blockchain. Esa seguridad en que una transacción va a llegar de la otra forma, de forma segura, sin intermediarios y con costo cero. Hay un poco, dice, en definitiva, lo que estoy tratando de plantear cuando hablamos de un contrato inteligente entre pares. Pero vuelvo a poner el ejemplo del smart contract en el sentido de River Boca. Tenemos hoy en día lo que se llaman oráculos. Son dispositivos que permiten interactuar con la vida real estos smart contracts. Entonces, en el caso del River Boca, yo tengo un oráculo que va a ver en la AFA, en la FIFA, en la Asociación de Boca, en la Asociación de River, cómo fue el resultado. Entonces, ese oráculo me trae información a la realidad y permite que el contrato, por eso Smart Contract es inteligente, el oráculo le dice quién ganó y a partir de que le dice quién ganó, destina la plata al fanático de River o al fanático de Boca. ¿Se entiende? Dejamos de depender de un ente centralizador para depender únicamente en la ayuda de una tecnología que vino para quedarse. Me están corriendo, tengo que cerrar y me queda un montón de tiempo de cosas para decirles. Imaginen ese caso de contrato inteligente para casi cualquier tipo de uso. Un smart contract de un seguro, voy, choco con el auto, ¿quién tiene la culpa? Me da la plata, no necesito un seguro, no necesito una agencia de seguro, necesito un smart contract que determine todas las posibilidades por las cuales alguien, una entidad bancaria, me debería pagar si yo choco. Puedo poner un montón de ejemplos, trazabilidad de alimentos, títulos académicos. ¿Quién no ha necesitado un registro de toda su historia clínica, en el caso de los médicos, o su historia académica? Es un sinfín de entidades públicas y privadas que tienen que certificar, sellar y decir que uno pasó por esos títulos académicos. Fíjense la posibilidad de que un smart contract académico circule infinitamente en la nube, donde determine cada actor y cada entidad pública y privada por la que yo pasé y me certifican cada sello. ¡Ay, qué tic-tac efímero! Me está corriendo el tiempo. Les dije que en algún momento lo podíamos bajar a la realidad y acá solo les dejo la imaginación librada a ustedes. Yo me imaginé un programa que se llama Canachain. No estuve muy lúcido con el nombre, pero imaginen en este Canachain una plataforma de multiservicios que sea abierta y participativa para toda la sociedad. Es casi un sueño hecho realidad. Una iniciativa que sea confiable desde el principio porque tiene condiciones públicas de entendimiento de todos los actores que pasan por una cadena. Se me viene a la mente las leyes que estamos tratando de meter de la trazabilidad de alimentos. Hoy en día, para cualquier usuario y usuaria, es imposible saber lo que consume. Nadie puede especificar el proceso productivo ni la cadena de producción de lo que consumen. Y muchas veces en el medio hay empresas que tienen intereses encontrados y es muy difícil también buscar la responsabilidad de en toda esa cadena productiva quién falla. Imaginen un mundo gobernado por los smart contracts donde cada pata de la sociedad está inmersa en el contrato inteligente que firman entre dos pares de entendimiento y que no haya ningún ente centralizador que gobierne esa información, sino que sea un mundo de smart contract vinculados en la nube. Bueno, un poco lo que les quería decir, y cierro con esto, un poco la imaginación. Entiendo que se van a ir con muchas más respuestas. El mundo nos está aplastando, la tecnología
del blockchain hace 20 años que nació. Imagínense que no existía la infraestructura tecnológica para abastecer el entendimiento de esta tecnología. Hoy en día ya sucede, hoy en día existe esta tecnología y son los programas más seguros que la humanidad jamás haya imaginado. Vamos por un mundo que ya ese monopolio de organizaciones centralizadoras va a dejar de existir. Vamos a vivir en un mundo interconectado de contratos inteligentes en la nube, donde el usuario final va a ser partícipe de cada movimiento de la producción de eso que consume. Imaginen toda la producción que hay desde la semilla hasta que un usuario consuma una flor en su casa. Cada actor va a estar vinculado de forma precisa y particular con la condición y la responsabilidad que le genera esa participación en la producción. No quiero dejar de agradecer todo el arco político de esta hermosa provincia de Chaco por darnos la posibilidad de expresarnos. Muy orgulloso de que Asociación Buenas Raíces me haya elegido como orador de este día y muy orgulloso de haber estado con grandes compañeros y compañeras de la militancia académica. Muchas gracias.